Pues ya me deja mi compañera de fiar y recibo a Félix Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Feliz año se Óscar. puede decir todavía? Sí, Se claro, vale. hasta hoy. Justo hasta hoy. Se permite, vamos a hablar de movilidad. Vamos a empezar el año hablando de uno de los asuntos que yo creo que nos interesa a todos porque nos afecta, siempre lo decimos, ¿eh? La movilidad a todos los burgaleses, y hemos empezado el año, o lo hemos acabado, pues con muchos asuntos que afectan en este caso a los viandantes, a los peatones, y de hecho Andando Burgos acabáis el año haciendo un repaso por nuestros viales, aquellos a los que los conductores tenemos que ir a 30 por hora, pero que por lo que sea se nos pasa. Por lo que sea, Andando Burgos se dedicó a mirar varias de las vías y a contrastar pues que no se está cumpliendo esa velocidad que debiera. Pues así es, ¿no? Las sospechas hechas realidad, ¿no? Nos pusimos manos a la obra simplemente mediante la observación de los radares pedagógicos que se llaman, que tenemos repartidos por la ciudad, aquellos que cada vez que entramos en un tramo nos pone la velocidad que tenemos. Algunos disponen una carita de sonrisa, ¿no? Y otras de cabreado si vas rápido. Y pudimos comprobar a pie de calle que no se cumplen los 30 km por hora en la gran mayoría de los viales, ¿no? A partir de ahí, el incremento respecto a los 30 km por hora pues es mayor o menor en determinados viales, ¿no? Nos preocupan algunas avenidas, como la avenida Castilla y León, reflejaba en casi... Bueno, tiene dos tramos y uno de ellos superaba con creces los 50 km por hora de media. A las horas que nosotros estuvimos haciendo la observación. Luego otros viales se mueven entre 30 y 40 km por hora y en general lo que está ocurriendo es que no se cumple el límite máximo, ¿no? O sea, cuando vemos un 30 o un 50 es máximo de circulación, ¿no? No es un consejo si os No es apetece. un consejo, es una obligación, ¿no? El tema es que entendemos también la dificultad de ir a 30 km por hora, primero, por cómo te agobia el que va por detrás, que eso psicológicamente también supone una presión, y por otro lado, que los vehículos lamentablemente tienen demasiada potencia para las ciudades, ¿no? Entonces el 30 km por hora prácticamente se percibe como algo muy lento. Pero, más allá de eso, debemos de ser conscientes de que un vehículo no deja de ser una máquina y una máquina que potencialmente puede matar. Y el 30 km por hora se puso en 2020 como límite máximo en las ciudades de manera general por la razón no baladí de salvar vidas. ¿Y por qué salva vidas? Porque la física es tozuda y te dice que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado se cumple, ¿no? Entonces, a la velocidad como va al cuadrado, pues a mayor velocidad, mayor energía, ¿no? de impacto. Y esto supone que a 30 kilómetros puedes salvar una vida y a 40, 50, pues no. Yo tenía un profesor que nos decía que a 120 te matabas, a 100 te matabas, pero menos. O sea, utilizaba este símil para hacernos entender que evidentemente había una progresión pues así en la velocidad a lo que uno así puede. es. A lo mejor ayudaría, le voy a pedir a mi compañero David que pare la imagen aquí un momento. Que nos pare la imagen aquí en el Paseo de los Pisones, donde vemos una carretera, por cierto, bastante mejorable en cuanto a asfalto, una acera absolutamente estrecha, y es verdad que una señal muy amplia, muy grande, 30 km por hora, en un momento en el que creo que todos los burgaleses y todos los conductores deberían saber que por este tipo de vías, aunque no hubiera ninguna señal, solo se puede circular a 30 km por hora. En efecto, de manera general, toda calle que sea de esté constituida por dos carriles, uno por sentido, directamente es 30 km por hora. Y ahora le voy a pedir si puede irse a la Avenida de la Independencia o la Avenida de Castilla y León, porque esto también ayuda. Aquí vemos sí, la tenías antes. Deja pasar un poco que veamos el radar. Esta es una calle de dos carriles por sentido y sin embargo el 30 lo tenemos en pequeñito. Claro, inducimos quizás a equivocaciones. Es verdad que las señales hay que saberlas leer, hay que verlas todas, pero claro, cualquier conductor dice, bueno, esta es una avenida con dos carriles por sentido, mediana en el interior, aceras anchas sobre todo en uno de los lados, porque en el otro lado no hay nada. Inexistente. Y entonces uno puede pensar, bueno, pues estoy yendo correctamente. Si no mira la señalita pequeña que pone, quizás claro, a lo mejor se ayudaría un poco a mejorar algún tipo de señalización en este sentido. Yo eso por un lado, cable, ¿eh? No, eso por un lado, efectivamente, el 30 es poco visible.
y a lo que insistimos siempre, el propio diseño de la calle invita a ir a más velocidad. No, en este caso, más que invitar, que por supuesto que sí, Motiva. es que, claro, este tipo de calles son en las que en teoría se puede circular a 50 por hora, salvo, lógicamente, como vemos aquí, bueno, matices, ¿no? En general, el reglamento dijo como límite máximo es 30 km por hora y allá donde el ayuntamiento, de manera convenientemente justificada, determine que son 50 km por hora, lo tiene que señalar de esa forma, ¿no? En este caso, ha creído conveniente que son 30 km por hora. A nosotros también nos parece razonable porque estamos ante pasos de peatones que con bastante tránsito en la comunicación Fuentecillas, ¿no?, hacia colegio, Sí. y que ha habido problemas, ¿no? De hecho, también el paso de peatones a continuación antes de la glorieta es sobrelevado, ¿no? Sí. Y gracias a que es sobrelevado hay cierta reducción. De hecho, lo que observábamos es que los vehículos entran a una velocidad superior, mientras que cuando ya se aproximan al panel, aunque no tengan muy claro qué velocidad, sí, reducen, ¿no? Pero lo que más hace reducir es el paso sobrelevado. Por tanto, insistimos, no es tanto la señalización, lo hemos dicho muchísimas veces, no es tanto la señalización que dispongamos en las ciudades, sino la configuración de los viales por los que se circula, ¿no? Evidentemente, Avenida Castilla y León a la Avenida Independencia, con 2 carriles por sentido, con una mediana de separación, con relativa anchura y separación respecto a las aceras, pues parece, ¿no? El conductor puede interpretar... Aquí también hay pasos de cebra elevados. Aquí en este tramo de la Avenida Castilla y León también hay pasos. Sí, algunos se modificó para suavizar el paso de los coches. Se reconstruyó. Y los pasos sobrelevados, yo he estado en otras ciudades, hacen frenar de verdad a los coches, ¿no? A ver, no se trata de fastidiar al personal, pero de lo que se trata es de frenar el vehículo. Entonces, si hacemos rampitas muy suaves y muy prolongadas, igual no estamos consiguiendo ese efecto. Pero hay otra consideración, que es el ancho de carril. El ancho de carril se puede mover desde un mínimo de 2,50 aproximadamente en ciudad a 3,30 o una cosa así, y aquí tenemos carriles de 3,30 o mayor, o 3,50, incluso 4 en alguna calle, que evidentemente facilita que se incremente la velocidad de circulación. Sí. Por tanto, las conclusiones serían: no estamos respetando el límite máximo de circulación, bien sea 30 o bien 50, porque allá... Mientras me lo cuentas, tenemos un gráfico que además preparasteis vosotros con los límites para que veamos las velocidades a las que se iba por las vías. Es decir, que en este caso, todas que son a 30 y se están encontrando, pues como la Avenida Castilla y León que comentabas, pues muy altas, ¿no? Sí, la Avenida Castilla y León altas, lo demás no baja de moderado, es bajita. Vicente Alexandre, que ya hubo algún atropello, creo, en años pasados, y hubo mucha polémica en la zona y se pusieron radar pedagógico y creo que algún paso sobrelevado. Es más estrechita esa calle. Tiene menos visibilidad porque no es un tramo completamente recto, es algo que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Cuando la trayectoria no es plenamente recta y exige algún quiebro en la trayectoria y hay algún elemento, efectivamente, algún elemento como un paso de peatones sobrelevado, pues contribuye a reducir la velocidad necesariamente, ¿no? Entonces, pero también es más interesante el gráfico que exponemos anterior a este. Cuando pone ahí abajo en la evaluación propia, es la evaluación propia andando Burgos. Eso es. Sí, porque esto es la imagen de nuestro estudio. Eso es. Pero hay un gráfico que es donde se muestran dónde se mueven las velocidades en cada uno de los tramos. No sé si lo podemos sacar. El compañero estará en el PDF. No sé si lo puedes sacar o no lo puedes sacar. Ah, bueno, si no... Si es posible, sería genial. Bueno, pero donde se ve en cada calle, por ejemplo, en la Avenida Castilla y León, qué porcentaje de vehículos de los estudiados sobrepasan los 40 km por hora, aquellos que se quedan entre 30 y 40, aquellos que van entre 40 y 50 y los que sobrepasan el 50 km por hora. En la Avenida Castilla y León, la barra aumenta en más de 50 km por hora durante las horas que nosotros estuvimos observando, que me imagino que será fiel reflejo de lo que ocurre a menudo, ¿no? En día laborable, en fin. Sí, supongo que son medidas que por parte de Andando Burgos también lo trasladaréis al Ayuntamiento de Burgos en la idea de encontrar alguna solución. Primero, la parte importante, analizar qué ocurre y a partir de ahí hacia dónde queremos movernos, ¿no? Claro, bueno, y luego un llamamiento también a quien puede sancionar, ¿no?
que ponga las herramientas adecuadas, pero bueno, tiene que ser un poco entre todos. Ahora que sabemos que podemos poner policías mirando contenedores, podemos poner algunos exclusivos 24 horas mirando un radar. Bueno, a ver dónde destinamos los recursos, ¿no? Y cómo los ubicamos. Pero en principio la velocidad, nosotros nos hemos hartado de decir que es un factor de riesgo y potencial peligro para los viandantes y por tanto para las vidas, con lo cual yo creo que es un tema muy importante. Ciertamente. Y de velocidad casi vamos a la prohibición, vamos a decir así, de pasar, porque otro de los temas que llevamos semanas hablando es el de la posible peatonalización de la calle Santander, con todo lo que eso conlleva, porque no hablamos en este caso solo de ganar o no espacio para el peatón, sino de que eso va a conllevar inevitablemente un cambio en la movilidad de todas las calles del entorno. Movilidad no solo a través del vehículo particular, también del vehículo público, como pueden ser los autobuses, los taxis, la movilidad de bicicletas, patinetes, incluso pues la ampliación de alguna acera, como también se prevé en la calle Vitoria en ese último tramo, al desaparecer el tercer carril, si es que se cumplen los criterios marcados en su momento por el equipo de gobierno. Yo no sé desde Andando Burgos si abrazáis esta idea, la teméis, la ponéis de momento pues con un alfiler a ver qué pasa. Sí, eso, la cogemos con pinzas, efectivamente, y nosotros hemos dicho siempre que lo que hace falta es un estudio que avale este tipo de actuaciones y más en una calle como la calle Santander, que viendo la configuración de Burgos es eminentemente pues decisiva, ¿no?, en la movilidad. Y la movilidad, efectivamente, hay que hablar de movilidad de nuevo, ¿no? Tú has introducido, hablando de lo que puede ocurrirle al transporte público, a las bicicletas, etcétera. Y entonces, pues por eso mismo, no solo hay que hacer un estudio de tráfico, sino un estudio de movilidad que diga, bueno, los pros y los contras para todos los agentes de movilidad, todos los medios de movilidad. Entonces, nosotros ahí siempre hemos sido cautos y críticos con una intervención pura de peatonalización en esta calle concretamente, por esa cualidad de estratégica, ¿no?, que tiene la vía. Quizá no nos opusiéramos tanto a una restricción, a una restricción para que pasara el transporte público, las bicicletas, ¿no?, como medio activo de transporte que es, y a servicios, lógicamente. Y eso se podría conseguir. Y restricciones un poquito más severas o más duras en fines de semana, quizás también se puede plantear. Ahora, de manera permanente, una peatonalización que supone urbanísticamente pues una plataforma única, ¿no?, es igualar la altura de aceras con lo que hoy es calzada, pero si lo seguimos haciendo diferenciado, con tanta intensidad peatonal y con tanta supuesta intensidad vehicular, aunque sea de transporte público, la combinación, pues bueno, hay que estudiarlo muy bien. Y luego hay otro aspecto que nosotros hemos criticado, que es si solo se trata de desviar el tráfico de la calle Santander por la calle San Lesmes, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos a favor de, después de un estudio de movilidad conveniente, vamos a reducir el volumen de coches particulares, ¿no?, que es donde está el meollo del asunto, ¿no? En general, ¿no?, todo el tráfico que se pueda evitar, que se evite. Pero si solo estamos desviando de una trayectoria a otra, pues a la calle San Lesmes la estamos sometiendo a una presión que actualmente... Y a la avenida Arlanzón. Y a la avenida Arlanzón, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a esperar qué dicen los técnicos municipales, tal y como se ha anunciado, y esperemos que sean, pues que tengan en consideración todos los medios de transporte y el sistema de transporte público, que no es baladí, que mueve muchos usuarios a lo largo de la semana y a lo largo del año. Yo escuchaba precisamente esta mañana al concejal de urbanismo, al señor Juan Manuel Manso, hablar de eso, ¿no? Los técnicos dirán, yo digo, ostras, está bien que tengamos técnicos en el ayuntamiento, pero tenemos también a un señor o unos señores que son los que toman las decisiones. Los técnicos podrán, supongo que, recomendar, aconsejar o incluso plantear alternativas en caso de que se haga esto. Pues como bien dices, esta calle tendrá más presión, esta tendrá menos, pero entiendo que la decisión última debe partir de un equipo de gobierno basado fundamentalmente en lo que opinen los agentes, no sé si directamente implicados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Andando Burgos, un colectivo de movilidad, parece que tiene cierto sentido que fuerais una de las personas a las que se le preguntase
En la línea supongo que la respuesta vendría pues, por algo de lo que tú ya has comentado en algún momento, ¿no? De pensar en la movilidad no en un punto, sino en su conjunto, que es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Bueno, sí, la calle Santander, pero como parte de qué plan, ¿no? ¿Cuál es el plan al respecto? Bueno, para nosotros la referencia siempre ha sido el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, al que parece que no se le da importancia y al que tenemos en un cajón. Pero el plan tiene esa intención, ¿no? Planificar cómo va a ser la movilidad, y ahí está, costó un dinero. Hubo cambio de mandato, hubo unas pequeñas modificaciones respecto al del anterior mandato, pero básicamente era el mismo, y ahora mismo no se le atiende, ¿no? Vamos a ver qué decía el plan de movilidad respecto a las peatonalizaciones, y creo recordar que incluso cuando en el plan de movilidad, ahora acabo de recordar que la alternativa que se barajaba esa peatonalización, pero alegamos precisamente en contra de las alternativas que se ponían. Con lo cual, el plan de movilidad para nosotros, evidentemente, la referencia, porque aborda la movilidad de manera global en toda la ciudad, y siempre abogaremos por, toda vez que existe un plan más o menos acertado, al que se le puedan admitir algunas modificaciones, por supuesto, pero más o menos que haya un plan, y como resultado del mismo salen tales peatonalizaciones aquí, aquí y allá, pues bueno, como está integrado supuestamente en una amalgama de soluciones, pues bienvenido sea. Pero esto no se trata de, o la movilidad sostenible no va de quito coches de aquí, los pongo aquí, y todo lo demás que siga igual. No, vamos a ver, es potenciar el transporte público y la movilidad activa y dejar el tráfico estrictamente necesario en nuestras calles. De eso va, ¿no? O sea que antes que meter las máquinas en la calle Santander, a lo mejor tenemos que meter la calculadora en las líneas de autobuses. Por supuesto, por supuesto. El sistema de transporte público creemos que tiene margen de mejora pese a todo, ¿eh? O sea, es decir, pese a las mejoras que se hayan podido hacer, etcétera, ¿no? Pero tiene margen de mejora. Y si no lo tiene, que lo digan los datos, ¿no? Es decir, si tenemos 13 millones de usuarios al año, queremos conseguir 15, ¿se puede? ¿Qué tenemos que hacer para tener 15? ¿Debemos potenciar la frecuencia hacia, no sé, hacia el barrio oeste de la ciudad? Por ejemplo, en Celofán, si incrementamos la densidad de población, pues cobra especial atención el carril bus. Y ahora de lo que nos quejamos es de que no van buses, probablemente sea estrictamente necesario ese carril bus, porque no todo el mundo va a ir en coche, no nos confundamos. Por tanto, las frecuencias van a ser más atractivas. Y ese carril estará más utilizado. Ya que hemos llegado, aunque sea un autobús a Celofán... Pero perdona, Óscar, sí. y si esa línea potencialmente mejora, lo tienes que prever, porque también podrás sustituir o compensar otras líneas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer un juego un poco fino desde un estudio de transporte. Y por usar el mismo inicio transversal, porque a veces parece que nos centramos solo en un punto y no vemos más allá. Y claro, cada vez que mueves un punto, o mueves todo lo demás o algo más. Que es lo que le pasó yo creo que al Boulevard, que es maravilloso como está planteado, pero lo hemos plantado en una ciudad que no está pensada para el propio Boulevard, y a veces hay conflicto en distintos cruces, etc. Celofán, que habíamos ido a Celofán, y digo, me voy a quedar allí porque todos los temas que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días es la posibilidad de construir un aparcamiento en altura, que esto ya se ha hablado en otras muchas zonas de la ciudad, sobre todo pues, al hilo de los fallidos proyectos en Gamonal, donde también da miedo soterrar por según qué zonas, por si pudiera afectar o no a los edificios, pues parece que los aparcamientos en altura están ganando adeptos. Y los ganan y a la vez también los pierden, porque también por la propia zona pues ya ha surgido un movimiento contrario a este tipo de aparcamientos. Te voy a hacer la pregunta de la posición de Andando Burgos, pero voy a casi a prever que una parte importante empieza por lo que decíamos antes, ¿no? Una previsión global, supongo. Efectivamente, y en esa previsión global, y vuelvo al PEMUS, no existe. Y el PEMUS ya estaba acompasado con el Plan General de Ordenación Urbana. Eso para empezar. Luego, de hecho... desde hace 3 años o 4, o sea que no es... Efectivamente. Y el Plan General de Ordenación Urbana, reciente también, porque hubo las revisiones, las modificaciones pertinentes, se revisa cada X tiempo, se le hacen modificaciones cuando se quiere, cuando no, pero fíjate, es que para hacer el parking en altura necesita una modificación, el Plan General, cosa que tampoco es fácil.
y luego está sometido a alegaciones. A ver qué alegaciones, si son fuertes, igual va para atrás. Pero bueno, o sea que no es fácil. Y entonces, vamos a ver, una infraestructura de este tipo va a inducir tráfico seguro. Es que esto es muy viejo, es que es tan viejo como la ingeniería de tráfico. Si tú haces infraestructura para el coche, ¿tienes coches? Si puedo aparcar, me acerco. Si puedo aparcar, me acerco. Ahora, ojito, porque una infraestructura de este tipo, evidentemente, respecto a una subterránea, pues es más barata de construir, etcétera, pero al final hay que pagarla y hay que amortizarla. O sea, igual está infrautilizada el día de mañana cuando al usuario le digas hay que pagar. Entonces levantamos en altura y resulta que tienes un impacto visual, por un lado, un impacto estético, un impacto de densidad y otros efectos, y resulta que luego no te llenas porque le pase, como por ejemplo al Museo de la Evolución, ¿no? Por lo que sea. Sí. Entonces, bueno, en el Museo de la Evolución no lo vemos, ¿no? Pero eso sí que se ve, y depende de qué zona, pues tiene más o menos impacto. Luego, induce tráfico, puede estar infrautilizado, y ojo al dato, el PEMUS, en los estudios que hace de estacionamiento, en las problemáticas de estacionamiento, cuando estudia las zonas, en la zona sur es menor al 5% la problemática. Con datos, ¿eh? Sí, sí, sí. Los ha hecho Datos del propio ayuntamiento, además. O sea, vamos. Sí, porque el PEMUS pertenece al Claro. ayuntamiento ahora, ¿no? La ha contratado una consultoría experta. Y los datos reflejan que un menor a un 5%. Bueno, o sea, que por justificación técnica parece que va cojeando. Pero luego dice, de hacerse, requiere estudio, no hacerse ya, ¿no? Y luego, pues bueno, pues esto que te comento, todos estos impactos, y como somos conocedores de la reivindicación del Colegio de Sierra de Atapuerca, he de decirte que también lo acompañamos, en el sentido de que cuántas veces no hemos defendido nosotros la movilidad escolar a modos activos, los entornos seguros, valga la redundancia, alrededor de los entornos de los colegios, ¿no? Porque un entorno del colegio, pues al final, pues tiene que estar lo más exento posible de humos, de tensiones, de ruido, ¿no? Porque además con efectos perversos hacia la salud. Bueno, pues hay diferentes consideraciones que hacen que haya negativa y haya rechazo social, y nosotros desde luego argumentamos en esas 4 consideraciones, que son inducir tráfico por el efecto que tiene ya la propia infraestructura, el posible infrautilización de la infraestructura según el coste, y el impacto de tráfico en el entorno, evidentemente, que también lo hemos dicho, y que la problemática estudiada refería a un 5% o menos para justificar técnicamente la situación. Entonces, pues bueno, que estudien otras parcelas, si no, respecto. Cuidado con eso. Sí, bueno, porque sí, es que te voy a poner unas declaraciones, porque precisamente, claro, una parte de quienes se quejan al respecto es que quizás ese no es el sitio. Has hablado del colegio, y es verdad que aquí hemos puesto sobre la mesa, incluso en su momento, cuando se habló de las zonas de bajas emisiones, cómo se contempló, creo que fue Podemos quien planteó la posibilidad de que se declarasen los entornos de los colegios zonas de bajas emisiones por el impacto que podía generar, ¿no? Ese no es el sitio, ese es el lugar, que busquen otros lugares, y esta mañana escuchábamos al señor Manso pues, decir esto mismo. El sitio el más adecuado, pues el más adecuado es el páramo de Masa, pero está a 40 kilómetros, y eso es un pequeño problema, ¿eh? Yo no sé si tirar de ironía, cuando entiendo yo que quienes se oponen a este parking y dicen no es el sitio más adecuado, lo están diciendo en serio. A ver, todo tiene su margen de maniobra, ¿no? Pero a mí no me parece que una persona que se supone que representa a la gente que está pidiendo un aparcamiento, pero también a los que están diciendo este no es el sitio más adecuado, pues escuchar que el páramo de Masa es el sitio más adecuado, pues no sé. Yo particularmente me parece acertado. Bueno, en política las ironías caben. Bueno, yo conozco a Manso, no, habría que escucharle todo lo que ha dicho. Yo podría tirar otra ironía, ya se llevara una Vitoria a la estación de tren, ¿no? No, efectivamente, claro. Y eso es transporte público. Bueno, pero sin entrar en ese juego, y por cierto, volviendo a lo de antes, ya no es que estudien otra parcela, lo primero que hay que estudiar es la necesidad de
de disponer tantas plazas de aparcamiento, ¿no? Vamos a ver si las nuevas construcciones prevén aparcamiento privado, pues vamos a tirar por ahí. O damos por hecho que todos vamos a ir en coche. Y tanta densidad de población y la configuración de los viales de celofán son compatibles, porque puede ser una ratonera esto en 10 años. Y igual no, porque ya veremos si se termina construyendo todo, ¿no? Pero a medida que se ha ido avanzando el bulevar, se han ido haciendo nuevas viviendas, evidentemente esa gente tiene un impacto sobre la movilidad, y nos hemos hartado de decir siempre que urbanismo y movilidad tienen que casar, pero movilidad de la que nosotros defendemos, la sostenible, ¿no? Es que, ¿sabes lo que puede ocurrir cuando dispongas donde el colegio, o un poco más al oeste, que como induce tráfico sí o sí, alguno dirá que porque hay más tráfico, el carril bus nos le cargamos? Ya, que generemos el impacto al revés. Entonces, ahora tenemos un autobús cada 40 minutos, ¿no? O cada lo que sea, ¿no? Pero es que luego cuando vaya embebido en el tráfico, va a estar afectado por ese tráfico, que es precisamente el círculo vicioso que hay que romper. O sea, la movilidad sostenible nace de analizar las consecuencias negativas del tráfico en las ciudades. Y una de las afecciones más grandes al transporte público es que va embebido en el transporte, o sea, en el tráfico general. Yo me sorprendí esta mañana escuchando a Manso y era algo parecido, aunque él ha dado más datos que lo que dijo la semana anterior el vicealcalde, precisamente sobre el futuro de esa zona, ¿no? Con el traslado de correos, que lógicamente está ocupando bastante espacio con todos los vehículos que han puesto ahí. Sí, toda la flota. Con los edificios que se van a generar, de los que ha recordado él, que la obligación es una plaza de aparcamiento por vivienda, va a haber 300 viviendas, pero nos ha dicho, pues ya sabéis que más o menos un coche por casa esto ya no se lleva, que ahora mismo pues 2 coches por casa. Entonces, claro, él ha planteado todos los problemas que nos vamos a encontrar a futuro. Y yo siempre me pregunto, ¿y de quién es la culpa? Es decir, yo soy el que está planteando el urbanismo de un entorno, yo soy el que autoriza que Correo se ponga aquí, que pueda tener 17, 40 o 60 vehículos en la carretera. Es como si el urbanismo surge de la nada, ¿no? Además, hay herramientas, porque existen lo que se llama los estudios de movilidad generada, que los tienes que hacer con previsión de tu viviendas, ¿no? Si voy a disponer 1000 viviendas en una zona, bueno, pues tengo que hacer un estudio de cómo se va a mover esa gente. Y a partir de ese estudio, pero un estudio inducido hacia mejorar la movilidad, ¿eh? Y luego que todo el mundo tenga coche también lo ponemos en duda, ¿eh? En el año 2006, que dirá la gente, wow, hace muchos años, ¿no? Pero 2006 España iba bien, con un ritmo de crecimiento bastante importante, luego vino el petardazo, pero la Mobilia, que era la mayor encuesta de movilidad a nivel nacional que se hacía, reflejaba que un 25-26% de los hogares españoles no tenían vehículo. Bueno, esto puede ser. Ahora, vamos a ver que en Burgos igual sea inferior ese dato. Pero luego hay otro ratio a estudiar, que es el índice de motorización, que es decir, ¿cuántos coches hay por cada 1000 habitantes? Y suele ser en la relación con el denominador mayor, y por tanto 0, algo, ¿no? 0,7, 0,8, ¿eh? ¿Qué queremos? 1,2, 1,3, 1,4, váyanse a Mallorca. En Mallorca tienen 1,4 o 1,3. Es decir, la gente no puede pasar por las calles, en Mallorca en general, en todos los pueblos de la isla, porque están saturados de coches. No caben más flotas de coches. Entonces se les ha ido las manos, pero es que se nos va a ir si seguimos abogando por un determinado tipo de movilidad. Y sabemos que si hacemos la ciudad para los coches, o nos sobra ciudad, es decir, edificios, que ya pasó en los años 50 y 60, donde se derrumbaba ciudad para hacer nuevas calles, o nos sobran autobuses, nos sobran bicicletas y nos sobran peatones, justamente lo que nosotros defendemos. Félix, me tengo que ir, pero te voy a dejar 30 segundos, si quieres, para avanzar esa charla de este jueves, pues te para lo que invites a quien considere. Te lo agradezco. Tenemos una charla este jueves 11 a las 7 de la tarde en la sala El Reloj, en la estación.
Y hemos invitado a Luis Garzón Guillén, que es profesor de Sociología en la Facultad de Educación de la universidad, y nos invita a una charla muy interesante abordando la movilidad urbana desde la esfera social y sociológica, que promete ser muy interesante. Pues perfecto, y además te has ceñido al tiempo, que es lo fundamental. Gracias, Félix. Nos vamos a publicidad y en nada continúa mi compañera aquí en Escritorio Local.